Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast en pocas palabras aquí con Omar García. Les saludo porque puede ser que en cualquier momento usted nos esté escuchando. Puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, eso no importa. Y esa es la magia que tienen las comunicaciones actuales, que en cualquier momento uno puede escuchar radio, puede escuchar audios a la carta y puede vernos también, como es en este caso en podcast. He hecho varios programas y voy a seguir haciendo mientras se pueda, para conocer un poco más de la gente que está detrás de la radio, que está detrás de los medios de comunicación. Hoy vamos a platicar con Javier Arauz. Yo por lo menos lo conozco como Fraxa. ¿Cómo estás, Fraxa? Muy bien, buenos días. ¿Cómo es tu nombre completo? Francisco Javier Arauz. Francisco Javier Arauz. Por eso el Fraxa. Por eso el Fraxa. Sí. ¿Y el Fraxa de cuándo lo comenzaste a usar? Desde que estaba en clase. Ah, desde que estaba en el colegio. O sea, no es onda farandulera. No, es que en mi época de colegio fue por un caso curioso. Se acostumbraba a poner apodos a todo el mundo. Ah, es cierto, sí. Entonces yo dije, antes que me pongan uno, me voy a poner uno yo. Yo soy Fraxa, decía vos. Así y es. ponía en tu cuaderno Fraxa. Así es. Oye, entonces estaba contento con eso. Sí. De tu Fraxa. ¿Cómo entras a la onda de la radio? O sea, como chavalo, quiero ubicarte como chavalo. ¿Cómo te llama la atención los medios de comunicación y la radio en particular? Bueno, yo desde niño tenía inclinación. Mis juegos favoritos eran imitar que estaba narrando algo, o narrando una novela, o presentando una canción. Y un día, avanzado el tiempo, en 1974, oí un anuncio en una radio que necesitaban un locutor. Inmediatamente me dejé ir. Lógicamente, el director de la radio me dijo, hermano, es para un locutor. Sí, pues yo hace poco he ganado un concurso de oratoria. Significa que al menos puedo hablar. Que puedes hablar. Y el hombre dijo, háganle una prueba. Sí. Me hicieron una prueba a las 10 de la mañana. Después que terminé, me dice, empecé hoy a las 3. Y no he parado hasta hoy. Imagínate. Sí. Mira, Fraxa, esa historia que vos estás contando es muy parecida, fíjate, a la de muchísima gente que entró a la radio. Que decían, bueno, yo escuchaba la radio y yo imitaba, yo hacía las veces de que era un locutor y hablaba con un cepillo de dientes, con un cepillo para peinarme o con un tarrito. Tanta gente que tiene esa historia, no todos, te digo, porque en mi caso es un poquito medio diferente, pero algún día la vamos a platicar. Pero entonces vos entraste como la mayoría de chavalos que tiene la magia, pero la radio era controlada por los adultos. Así es. Entonces vos, ¿cuándo te percatás de que eso es extraño, de que eso viene de dónde? ¿Cuándo te da la curiosidad de darle vuelta a la radio para ver si hay alguien hablando ahí detrás de esa cajita? Bueno, la verdad es que yo la vez que llegué a la primera radio ni idea tenía cómo era. Pero yo te digo cuando vos la escuchabas como chavalo. ¿Cómo te percatás de que eso es radio? Bueno, me imagino que por las pláticas con los amigos, porque eran tiempos que uno mandaba unos papelitos o para saludos, no había teléfono, no había nada. Sí. Y entonces me imaginaba a alguien ahí y creía que era una cosa así como mágica, porque era una cosa extraña. Maravillosa. Sí. Sí. Y entonces vos dijiste, te vas notando y luego ¿cómo haces? ¿Llegaste a controlar vos la radio? ¿Tenías permiso de apagarla, encenderla, seleccionar emisora? Sí, era precisamente yo entré para una Semana Santa, eso me ayudó. Había escasez, todos se habían ido. Sí. Y entonces el señor tenía 3 radios y trabajaba en las 3 a veces al mismo tiempo. Lo identificaba a veces una con el nombre de otra. Ok, no, pero yo te digo chavalo, cuando vos mirás qué tal la radio en la casa, tu mamá o tu papá a lo mejor, ¿cómo empezás a travesear el aparato? Bueno, yo era muy curioso, yo como todo pequeño, niño. Yo desarmaba cosas, hallé muchos equipos de sonido y entonces hice explotar un montón de cosas. Entonces yo le subía volumen, yo me programaba solo, ponía una canción de la radio y narraba una especie de mini novela. Ok. Y entonces musicalizaba con los botones del radio. Es decir, era una cuestión ya... Una travesura, pero directamente en la comunicación. En la comunicación. Ese era mi tiempo perdido, lo usaba yo en eso. O sea, ese era tu hobby. Un día me regalaron una grabadora. Me acuerdo que parecía una manzanita. Sí. Y entonces yo grababa episodios. Y con el radio musicalizaba cuando salía una buena... Y entonces lo iba parando en parte hasta que creaba episodios de guerra, de romance. O sea, vos hacías ediciones entonces. Yo hacía la edición. Hacías ediciones ya como un editor actual que va a hacer un programa. Chocho, eras aventajado. ¿En qué edad escolar estabas cuando tocaste las puertas de la radio? Estaba ya en tercer año de secundaria. De secundaria, Chocho, eras aventajado. ¿Y esa radio cuál era? ¿En qué departamento? Era en Chinandega, Chinandega. Las 3 radios famosas de Chinandega, Cosiguina, Tic Tac y Titania. Eso me dio un buen espectro, porque una era de música joven, a Cosiguina, Tic Tac era ranchera nada más,
y Titania, música instrumental. ¿Vos sos chinandegano entonces? Soy de Chinandega. Sos de Chinandega. Aunque mi cédula dice que nací en Managua por una cuestión porque mi vida estoy llena de cosas curiosas. Y de organización también. No había cédula en ese tiempo. No había nada. Y te agarró aquí en Managua seguramente. No, yo nací en Managua por una cuestión del Boer. Mi papá vino a ver la serie final. De béisbol. Porque él era admirador del Boer, sí. Ajá. Y yo nací en Managua y nos regresamos después. Yo conocí Managua ya a los 17 años. O sea, naciste en Managua y no conociste Managua hasta los 17 años. Managua, regresaste a Chinandega. Así Ok, entonces esas radios afortunadamente eran del mismo dueño. Del mismo dueño, entonces claro. pudiste entrar. Sí. La primera vez que hablaste, ¿cómo fue? Bueno, la verdad, me sentí como pez en el agua. A mí me ocurre un fenómeno muy curioso también desde niño. Ajá. Cuando hay gente, yo trabajo mejor. ¿Sí? Si no hay nadie, yo me siento desmotivado y cometo errores. O sea, vos te transformás cuando hay que hacerlo. Si me pones a 2000... Que es la mayoría de la gente que hace eso, ¿no? Con 1000 soy regular, con 2000, bueno. Con 50,000 soy extraordinario. Sí. Entonces, sí, porque mucha gente nos dice a veces me imagino que te ha pasado, y te dice, pero si yo no te veo hablando en la radio, sos un tipo bien callado. Pero es que uno se transforma, ¿verdad? Ya estando en la radio, es una especie de actor. Así es. Tal vez decir artista es muy atrevido, pero yo creo que sí, ¿verdad? Hacemos arte. Sí, es un arte porque cuántas veces no dramatizamos. Sí. La entonación es un arte de dramático. Sí. Porque no puedes anunciar un muerto como una fiesta. Sí. O una noticia alegre, todo triste. O una trágica, claro. Todo eso son los matices que uno tiene que hacer con la voz a través de la radio, ¿verdad? Sí, a nosotros nos decía amigos, porque en ese tiempo y aún hoy, pues lamentablemente no tenemos una escuela de locutores. De locutor no hay. Sí, entonces los amigos me decían, mira, vos tenés que darle la transición a cada cosa, porque la radio tiene una desventaja. Sí. Solo es un órgano que usamos, el oído. El oído. Y entonces ahí tenés que transmitir todas las imágenes. Y tenés que ser descriptivo, el sentimiento, y que no quede nada a la duda de la persona. Sí. Esa es la ventaja. Entonces, ¿vos comenzaste con qué tipo de programa? Entonces, ¿anunciando música? Anunciando música. Ajá, música ranchera, ¿qué música era popular? Anunciada de las tres, juvenil con esta cosiguina, la tic-tac ranchera y Titania instrumental. Ajá. Entonces, empecé anunciando las tres. Pero entonces, estabas en el colegio, ¿y qué pasó? ¿Qué te dice el director o cuando te hacen la prueba? Pues me dijo mandó al jefe, me imagino que era el director artístico, era un hondureño. Ajá. Entonces le dijo que sí, a las 3 de la tarde de ese mismo día inicié, era un lunes santo o algo así. Nos daban unos grandes rollos de intenciones que la gente pagaba un córdoba, 2 córdobas por eso, y uno decía por el alma de fulano, por el alma de... religiosa. Entonces me tocó duro la entrada. Intenciones. Sí, las intenciones. Eso es como el rosario, ¿no? Así era, sí. Entonces vos por el alma de fulano y tal, y todo eso lo leías vos. Pero vos encantado, ¿no? Sí, no, yo pasaba... Y no llegaba gente y me quedaba ese 3-4 turnos y yo no me sentía mal, me sentía contento. Pero ¿cómo haces ese día que vos te vas? ¿Ya le habías pedido permiso a tu familia, a tus papás? ¿Cómo fue? No, hasta después les dije. Fíjense que estoy trabajando en una radio porque, pues, ¿qué hiciste? Fui una tarde, porque mi mamá llegaba bastante noche. Ajá. Y entonces ya estoy ahí para que puedan oírme, entonces le di los horarios. Para que te oyeran. Sí, yo entraba por la tarde. Ajá. Y a veces estaba mañana, tarde, noche. Muchas veces eso me sirvió. Hice muy buena amistad con el dueño. Él me iba a dejar incluso a casa. Era un chavalo. Me pasaba comprando alguna cena o algo. Correcto. Eso me dio otra variante, otro tipo de facilidad para seguir. Me iba a seguir toda la vida. Ajá. Yo siempre fui muy buen amigo de los directores, okay. sin proponérmelo y sin hacerlo y sin tener ninguna intención oculta. Pero te fue bien así entonces. Con ese primero hicimos buenos amigos. Ajá. Entonces, y empezaste a ganar dinero. Empecé a ganar dinero. Ajá. En ese tiempo era por hora, creo que eran como 2 córdobas. Ajá. Algo así, pero vos encantado, llevabas para el recreo. Sí. ¿No abandonaste los estudios? No abandoné. De hecho, más bien abandoné la radio cuando tuve que irme a Managua, porque en esos tiempos no había universidad en Chinandega. ¿Terminaste tu secundaria entonces? Sí, terminé y una vez que tenía que venirme, pues tuve que venirme para Managua, pero ya venía con la idea. Ajá. Y me volvió a pasar lo mismo, me fui a la Nicaragua. Ajá. Ahí me dijeron, chaval, me dice, aquí viene uno a la Nicaragua cuando ha pasado por todas las demás, me dice. Sí. ¿Vos crees que venís de un pueblo? Me dice, directo. Y venís directo de la Nicaragua. Ok, estamos hablando, vos terminás allá tu secundaria y luego te tienes que venir a estudiar. En el 77 ya me vengo para Managua. En el 1977 te venís a Managua. Sí, no lo olvido por el carnet, que vos sabés que la universidad te da tu carnet con tu número de años. 77, 36, 60. 77, ok, perfecto. Entonces, pero vos te venís, ¿y qué decís? La radio, ¿y ahora cómo hago?
Sí, fui directo ya a buscar empleo. Ahí sí ya sabía, pues, man, sabía que eran los controles. Sabía 1977. 1977. ¿Dónde vas primero a tocar puertas? Voy primero a la Nicaragua. La Radio Nicaragua, era 1977, así se llamaba. Sí, sería Radiodifusora Nacional. Radiodifusora sí. Nacional, que era administrada por el Estado. En el gobierno de Somoza, en el 77. Sí. Radiodifusora Nacional. Era radio, sí, que estaba Gustavo Latino. Entonces vos llegaste a tocar las puertas, ¿sí nomás? ¿Te presentaste? Sí, fui directo. Atrevido. Y entonces me dijeron eso. Hice buenos amigos ahí, Susana Mendoza, Pepe Carlos Oliva, de lo que recuerdo. Y entonces ellos me recomendaron una Radio Futura de Chuno Blandón. Ahí, pero, o sea, no conseguiste empleo ahí, ¿o sí? No, solo esos amigos que fueron a hablar conmigo me dijeron, ve, no seas tonto, andá. Y conocí a Penque Torres, que él también me dijo que podía darme trabajo en la Mundial. Que era actor, ¿verdad? Sí, Antonio Penque Torres. Vocerrón tenía, le hacía Calimán, creo yo, ¿verdad? Sí, era él. Entonces vos cuando fuiste y te miran y te dicen que no hay. Así es, me dice que tengo que primero coger pues un poquito de vuelo. Es de experiencia, está muy joven todavía. Así es. Entonces, en ese mismo día o después es que platicás con estos colegas. Sí, no, ese mismo día. Ellos salieron y me fueron a hablar muy gentiles. Oye, chaval, te dice. Sí, entonces, mira, ¿por qué no vas? Entonces fui a hablar ahí con Chuno. Chuno Blandón. Y Chuno me dijo que los fines de semana para empezar. Y ¿Te fue bien entonces? Sí, me fue bien porque ¿Qué radio tenía Chuno Blandón en ese tiempo? Era la Radio Futura. Ahí Radio Futura, sí. En 1970. Juvenil, era juvenil. Y ahí empezás a despegar vos. Ahí empiezo el Chuno fue muy buena persona. Buen director era. Sí, y sabía pues bastante. Él me hizo igual la prueba, llamó a un leonés, que era el director artístico, y él le dijo, no, está bien, se nos fue, y dijo una cosa pues muy cómica. Está incluso mejor que todo esto. Mejor que lo que... O sea, vos llegaste elegante. Y entonces me morí de la risa porque yo sabía que era... Yo siempre he dicho, mano, yo no he sido bueno en nada, pero he tenido buenos amigos. Exacto. Y entonces los amigos siempre dicen cosas que no pero son. Pero vos estabas seguro magnifican. o sea, a vos te gustaba y estabas seguro que tenía habilidad para eso. Sí, era muy bueno improvisando. O sea, vos comenzás entonces aquí en Managua, en Radio Futura de Chuno Blandón. En programas juveniles, en programas de música del momento. Sí, música de lo que hacen ahora las radios modernas, pues, solo para jóvenes. Solo para jóvenes. ¿Y ahí había qué cosas? ¿Saludos? ¿Programas? ¿Cómo era? Sí, eran programas dedicados a la juventud, de música de rock, música de lo que estaba en gran moda. Mucho inglés, pues la mayoría era en inglés. En inglés. ¿Y a vos te gustaba el inglés? Eso también me ayudó. A mí me ha gustado el inglés toda la vida. El idioma. Entonces eso me ayudó bastante porque yo lo pronunciaba pues bastante bien. Y eso te da ventaja cuando te escuchaba la gente. Claro, y además yo tenía una cultura general muy buena. Yo a esa edad había leído más de 2,000 libros. Imagínate. Entonces, sí, hoy ya llevo... ¿Seguís leyendo? 50,000 o 1,000,000. Fíjate que voy a aprovechar eso que vos estás diciendo porque yo le digo a la gente, la cultura general no se adquiere de un día para otro, pero es tan importante en los medios de comunicación, radio, televisión, medios digitales, internet, todo es importante la cultura general. Y hasta para platicar, para ver películas, para ver series. Si vos no tenés una cultura general amplia, perdés un montón de cosas. Sí, a mí me ha sido gratificante. Recuerdo que un director, fui a Radio El Pensamiento, a mi primer noticiero, y luego que lo leí, el director me llamó aparte y me dice, oye, Fraxa, me dice, fíjate que noté una cosa, vos tenés una cosa extraña aquí, vos, y no le pasaba, me lo dijo como 3 veces, vos sabés lo que estás leyendo, los locutores nunca saben. Nunca saben. Vos cuando lees sabés de qué cosa está, qué cosa más increíble. Y entonces, o sea, vos estabas informado, que es lo que yo también le digo a la gente, no me gusta parecer como profesor, pero yo le digo a las personas, si vos no le entendés lo que estás leyendo, la gente no te va a entender. Vos tenés que entenderlo para darle la intención a la lectura. Porque no se lee igual. No se lee igual, y flat, pues va. Sí, lo lees como cuando pasás al pizarrón. Sí. Que ni sabes lo que leíste. Y vos sabés, Fraxa, que ahorita hay en este momento, en el 2025, mayo, estamos haciendo todavía este podcast, último día de mayo 2025, platicando aquí con Francisco Xavier Arauz. Fraxa, lo conocemos como Fraxa todo el mundo. El asunto de este momento es eso, que la gente debe estar actualizada, debe saber, y hay una baja en cuanto a la comprensión lectora. Tenemos un nivel en América lamentablemente muy bajo, como de 3er grado, y hay gente que sabe descifrar pero no sabe leer, o sea, no sabe, como vos decís. Por ese ejemplo me gustó, porque se nota cuando una persona sabe lo que está diciendo. Claro, porque hay seguridad. No es lo mismo hablar para mí de Chinandega que
de Biafra. Exacto. Lógicamente, si hablo de Chinandega, hasta le podemos poner un rellenito ahí. Exacto. Y ahí, entonces, Que lo necesite, o que quede, o por lo menos la intención queda mejor. Claro, pero ahora si yo de manera extraoficial leo todo sobre Biafra y que ese que es un país pues, que ha luchado, entonces eso también me da ya otro nivel. Tal vez no es igual al de Chinandega, que lo conozco hasta dormido, pero sí sube inmediatamente mi nivel de comprensión y de lectura. Exacto. Y la transmisión que vos haces al público. Claro, porque la gente lo nota. Exacto. Ahora, vos estás en 1977 en la Futura. Pero antes quiero ver esto cómo es de la cultura general. ¿Cómo es tu contacto con la lectura? ¿Qué leías? ¿Vos leías Pasquines? ¿Qué leías vos? No, yo leía libros. ¿Leías libros? Sí, leía Pasquines solo cuando iba a la barbería. Ajá, correcto. Arrasaba con todo. Pero eso era bonito también, ¿verdad? Y te ayudaba muchísimo. No, era bonito porque eso es parte también de la cultura. Sí. Y además me iba más allá. Es que son cosas, me imagino, que uno trae ya en el ADN. Yo averiguaba quién era Walter Lang, que escribía El pájaro loco. Ajá. Averiguaba quién era Walt Disney. Decir, me gustaba saber, no solo ver los muñecos. ¿De dónde sale esto? Decía vos, ¿quién es Walter Lance, el creador del pájaro loco? Así es. Por ejemplo. El creador de Edgar Burroughs, de Tarzán. Tarzán, sí. Y Tarzán, que era un campeón en la vida real de era natación. Un campeón, exacto. Entonces yo sabía todos esos detalles. Lógicamente, si me tocó un día hablar de Tarzán, iba yo a enriquecer mi lectura. Sí. Y mucha gente creía que eso era tontería, ¿verdad? Sí, claro. Y yo creo que todavía lo siguen diciendo, pero imagínate ahora cómo han llegado las películas de Marvel a estas alturas, o de este mundo, de este universo, vienen de ahí, de los cómics, de esas historias que crearon después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. O Matt Groening. Exacto. Matt Groening, que vos mirás a los Simpsons. Es un bárbaro en manejar la cultura. Mirás Futurama. Por eso gusta tanto, porque el tipo tiene una cultura general y te puede poner situaciones que la gente se identifica porque las conoce. Así es un bárbaro. Es un bárbaro. Entonces, es importantísimo la cultura general para todo en la vida, ¿verdad, Fraxa? Así es. Ayer hablaba con unos jóvenes y les digo, muchachos, si no tenés una cultura general, ni siquiera disfrutás una película. Sí. Las películas hacen referencia. Exacto. Y te quedas en aleluya porque no lo sabes. Sí, y si no sabes qué pasó, solo te distrae lo que ocurrió ahí. Pero imagínate, si vos todavía dejas pasar eso y no vas a investigar, peor todavía, porque debería darte la curiosidad quién es fulanito de tal que lo mencionan en esa película. Así es. O lo mencionan en esta parte. Sí. ¿Por qué lo dijo? Hay gestos, movimientos. Sí. El Terminator, mucho dicen otras películas que no son Terminator, dice hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Y es una frase que quedó. Es una frase que entonces, pero si uno no conoce ese detalle, ve la película y solo es una palabra que dijo. Exacto. O en la Guerra de las Galaxias, yo soy tu padre. Una cosa así, ¿verdad? Vos tenés que saber quién fue el que lo dijo y en qué momento, porque si no el chiste pasa de noche. Sí. Y eso es parte de la cultura general, la cultura pop que le llaman también. Sí, es que la cultura no debe tener límites, es decir, no debe estar en una sola área, es en todo. Sí. Y profundidad. Exacto. Porque si no nos quedamos con lo superficial y solo comentamos porque vimos el programa de Regreso al Futuro, que tiene tantos detalles. Sí. Entonces uno le divierte y se distrae, pero no es lo mismo conocer la teoría de Max Planck, de Albert Einstein, de los viajes, la verdadera teoría del viaje en el tiempo, que es real y existe. Exacto. Y entonces uno disfruta mucho más. Sí, es importante y me gusta que lo menciones porque ese es parte del éxito de la gente, yo digo en todas las profesiones, pero los que estamos en los medios de comunicación es inaudito que la persona no tenga una cultura general mediana, desde lo más mínimo hasta puede ser lo más científico, si vos querés, o lo más sofisticado, pero la cultura general de eso se trata, saber de muchas cosas. Ahora, 1977 vos estás entraste a la universidad. Sí. ¿Qué estudiaste? Ingeniería civil. Ingeniería civil. ¿Vos sos ingeniero civil? ¿Te graduaste? Me faltó nada más la monografía. Trabajé en eso bastante rato. O sea, pues sos ingeniero civil, digamos. Casi. Solo me faltaría el título. Me faltó la monografía porque era cara. Porque en ese tiempo era muy caro. Pero o sea, así prácticamente la completaste. Así es. Pero la radio me atrapó, los medios me atraparon y siempre que tuve la oportunidad de elegir, yo cogí para el lado de la radio. Ok. 1977 venís a Managua, ya estás en radio. 1979, ¿cómo te encuentra la guerra de liberación? En la UNAM yo salgo con los estudiantes cuando llega el rector y nos saca en fila y los guardias acá al lado dándole golpes a uno si te atrasabas con una tajona. Ese día ese momento, ¿estabas en clase? Sí, yo estaba en clase cuando se dio él. Yo estuve cuando mataron a los dos muchachos, uno que era de apellido Arau, precisamente, ahí en uno de los pabellones de la UNAM Managua. De la UNAM, sí. Ajá. Y para salir... ¿Y por qué lo sacan? ¿Para evacuar la universidad? Sí, para evacuar la universidad. En medio de tanques salimos. Y filas de guardia a los dos lados, desde la UNAM hasta la salida donde estaba el transfer antes.
Que era aquí por donde está Unión Fenosa, ¿qué le dicen? ¿No? El semáforo de... Sí, por ahí, el semáforo de Enel Central, una cosa así, creo que le decían. Y ahí había un transfer, que era un bus gratis que te llevaba hasta la UNAM. Entonces salimos desde ahí hasta donde estaba ese transfer. Caminando y el rector iba delante de nosotros. Híjole. Ese día yo cogí, dejé mis maletas porque andar un libro era peligroso. Sí. Y entonces después un familiar me hizo el favor de venir a traer mis maletas con mis libros. Ahí quedaron. Sí, ahí dejé todo, solo salí, cogí un bus y me regresé. Mi carnet primero lo perdí porque un día venía un backup de la guardia y como te digo, esos tiempos, yo le digo a los muchachos, ustedes no lo vivieron. No, eso era difícil, sí. Era un peligro ser estudiante universitario. Era un peligro ser joven. Entonces dejé mi carnet en un palo, ahí por Santana. Por la iglesia de Santana para adelante había una palizada. Para que no te encontraran que eras estudiante. Si me revisan y me dan el carnet, imagínate qué país más triste era ese. Sí, hombre. O sea, un carnet de estudiante era un delito. Era un peligro. Era un delito. En ese tiempo, no, y está bien que lo mencioné porque a veces parecen historias de viejo, ¿verdad? Pero no es cierto, es la verdad. Yo recuerdo que habían amigos que en ese tiempo hacían ejercicio en los 78, 79 y si se lesionaban era peligroso. Si andabas, por ejemplo, un rozón en el codo que te habías caído, era motivo de que la guardia te podía echar preso. Y podían entrar a tu casa en cualquier momento, te derribaban la puerta. Sí, la vida no tenía precio en ese tiempo. Sí, era horrible. No había valor. Era horrible. Sí. Entonces en la Guerra de Liberación te encuentra, te saca de ahí. Me saca de ahí. ¿Vos estabas en radio en ese tiempo? Sí. En el 79. Sí, yo estuve ahí en la Futura mucho tiempo hasta que pasó eso y ya nos retiramos. Ajá. Sí. Ahora, ¿cuándo te volvés a integrar después de todo el movimiento político-social que hubo en 1979? Exactamente el 19 de julio de 1979. Que hace una convocatoria y yo voy, ya me conocía mucha gente. Ajá. Y yo trabajo en la radio 19 de julio, soy de los fundadores. ¿Quién convoca? Bueno, convocan las autoridades, sí. Las nuevas que estaban llegando. Sí, las nuevas. ¿La radio 19 de julio dónde estaba? Estaba esa a la entrada de Chinandega, por donde está la cervecería Victoria. Ah, ok. Vos estabas estudiando en Managua, pero viajabas todavía a ver a tu familia. No, ya después del 79 ya no volví. Ah, ya no volví. Yo abandoné la universidad. Te fuiste a Chinandega. Sí, me fui a Chinandega. Regresaste. Nuevo. Sí. Ahí convocan y vos te vas a la radio 19 de julio. Ahí conocí a Óscar Oviedo, por eso. Ajá, Óscar Oviedo Carvajal. Él era el director de la 19 de julio. Que estuvo mucho tiempo como subdirector aquí en Radio La Primerísima. Sí, estuvo en Radio Paz, también tiene una trayectoria extraordinaria. Este hombre de radio también, sí. no es de las voces, pero ha estado organizando detrás de grandes proyectos. No, ese es su don. Él ve algo aquí mismo y ya te dice cosas que son reales. Y que son buenas para uno mismo. Entonces ahí conociste a Óscar Oviedo, era el director. Él era el director. Uh-huh. ¿Qué pasa después? Estuvimos ahí un buen rato hasta el 80, que ya la cosa ya va agarrando pie. Pues, ya se va formalizando. Vuelo, y entonces me regreso de nuevo a Managua a estudiar otra vez a la UNAM. Uh-huh. Entonces entro de nuevo, ahí me cambio a un curso especial de matemática que había, porque vine casi a mitad de año. Para el otro año me centrás pues a la ingeniería, que no te va a afectar, para que no perdas el año. Me vengo y ahí sí me voy a la radio de Nicaragua. A La Voz de Nicaragua. Sí, a La Voz de Nicaragua. Que era La Voz de Nicaragua, que era la difusora nacional donde tocaste puerta y no te dieron por muy chavalo. Sí, y esta vez voy ahí, estaba Guadamuz. Carlos Guadamuz. Pero me atendió Conrado. Conrado Pineda. Y Conrado es un sujeto que sabe de radio. Sí. Se moleste quien se moleste. Él sabe. Él es tremendo. Y él entonces me mandaron a hablar con él. Ajá. Y él me dijo, sí, hombre, me dice, vas a trabajar sin nada más que un turno de madrugada. Ahí estuve haciendo unos noticieros para la onda corta. Ajá. Porque igual me hicieron leer y todo. Sí. Y entonces luego Conrado me llamó y me dice, ve, te quiero decir algo, si te dan un consejo o algo, oílos, porque estas son gente, porque sabe. Entonces vos entraste a la onda corta. Entré a la onda corta. Sí. Para la gente que no sabe, en La Voz de Nicaragua, que era una radio oficial del Estado, que estuvo increíblemente en los primeros lugares siendo una radio oficial del Estado, era dirigida por Carlos Guadamuz y Conrado Pineda. Y había otra radio que era para transmitir al extranjero en onda corta, en shortwave, que se llama en inglés, porque la frecuencia tiene AM, o tenía AM en ese tiempo, tenía frecuencia modulada y shortwave, que era la onda corta. Y la onda corta de La Voz de Nicaragua era para transmitir al extranjero lo que ocurría en Nicaragua. Así era noticias. ¿Quién estaba director de la onda corta en ese tiempo? Era Leobardo Rueda. Leobardo Rueda, el gran Leobardo Rueda. Por eso ya estaba Teatino Santana. Una amistad que nos une. Sí, pero Teatino estaba en la radio normal, en la Nicaragua, él era jefe de prensa. Ok.
Perfecto. El gran teatino. Entonces vos estuviste en la madrugada. Estuve en la madrugada. Luego fue cosa de tiempo para que Otto después me contrató para que hiciera algunos efectos sonoros. Ajá, don Otto de la Rocha. Y un día le faltó a alguien y me dice, ¿crees que puedas hacer un español? Sí. Sí. Y luego Otto me dice, hombre, hasta le hiciste la entonación y todo. Me dice, te vas a quedar trabajando conmigo. Entonces estuviste en el elenco Estuve en el de elenco Lencho Catarrán. Y ese era uno de mis sueños de niño. Yo sí. quería un día conocer a Otto. Ajá. No solo lo conocí, fuimos grandes amigos. Qué bonito que es eso, ¿verdad? En la radio, porque a veces uno admira a personas y luego llega a ser compañeros de trabajo de ellos. Yo jamás me lo imaginé. Sí, que fue lo que me pasó a mí también con don Otto, que fue compañero mío de trabajo en Dos Medios y un gran amigo, que en paz descanse. Los Mejía Godoy, toda esa gente, yo he recortado hasta fotos de ellos. Y llegué a ser amigos, pues, colaboradores, hasta compañeros de trabajo en cierto momento. Y eso es satisfactorio en este mundo, ¿verdad? ¿Cómo te salís de La Voz de Nicaragua? Porque yo te digo, yo te conocí ya con Fraxa, así como una persona popular, conocida aquí en Nicaragua, en una radio que tenía un sonido de una pantera. La Cachorra. La Cachorra. Y yo decía, porque yo en ese tiempo estábamos chavalos en ese tiempo, yo decía la música, la cachorra de la juventud, y salía un rugido de una pantera. Sí. Y Fraxa para acá, Fraxa para allá. ¿Cómo salís entonces de La Voz de Nicaragua? Bueno, salgo de la Nicaragua porque hay un movimiento que fue cuando una parte se fue con Derichuar. Él se va para la radio ya. Y se creó un movimiento, y en ese movimiento yo me salgo, yo me fui para la Sandino. Ah, espérate, entonces vos llegás hasta 1990 en La Voz de Nicaragua. Sí. No, pero yo te quiero antes, ¿cómo llegás a La Cachorra? A La Cachorra yo estando una primerísima. Porque una espérate, vez que... pero entonces ¿cómo haces? Si te vas a La Voz de Nicaragua, cuando estaba Carlos Guadamuz, ¿hasta qué tiempo estás en La Voz de Nicaragua? Ahí estuve como unos 3 o 4 años hasta 85, 86, ¿sería? Por ahí. Sí. 85, 86. Salís de La Voz de Nicaragua y ¿a dónde vas? Aquí a la primerísima. A Radio La Primerísima, sí. Que es donde estamos ahorita platicando con Fraxa. Sí. Vengo a hablar precisamente con Óscar Oviedo. Ah, que ya te conocí en Chinandega. Triple ventaja. Uy, ya vos decías que con este tipo no tengo ningún problema. Sí. Y entonces venís a Radio La Primerísima. ¿Y qué había en la Radio La Primerísima? En ese tiempo estaba en gran moda crear revistas. Ah, ok, radio revista. Uno en la tarde, la dirigía la Laudelina. Ajá. Y se creó el de la mañana era Estudio 1. Estudio 1, de Radio La Primerísima. Y en la tarde se crea para los jóvenes y demás, entre amigos. Ajá. Y entonces hacemos una yunta de lo más loco que había en la historia de la radio, de Zulema Bustamante servidor. Y esa vos con Zulema Bustamante. Sí. Era arriba, era súper animado, ¿no? Creatividad, ánimo puro. Ánimo puro, 100%. Una mujer extraordinaria, mantiene su voz todavía. Sí. Que eso es tremendo. Entonces aquí estás en Radio La Primerísima y ¿cómo surge lo de la Pantera? Porque que yo, en realidad, tu nombre a mí me suena cuando oigo como chavalo que la gente decía, mira, la Pantera de la Juventud, ahí está la música, que no sé qué, y el rugido famoso. Sí, era ahí estando aquí como a los 3, 4, 6 meses máximo, alguien me dijo, creo que fue el mismo Óscar Oviedo, me dice, fíjate que me dijo Pepe que necesitan a alguien. Pepe Area. Pepe Area para la mañana. De Masaya, que en paz descanse. Como vos estás en la tarde, me dice, bien, te sale ahí. Y no había ningún problema de competencia. Sí, no había ninguno. Eran emisoras. Era la Coradep. Exacto, Radio Corporación del Pueblo, que eran varias radioemisoras, amigas. Estaba conformándose, entonces él me recomienda, me voy donde Pepe y ya le digo que lo que me habían dicho. Y entonces como Pepe era bien bromista, en ese tiempo había una cualidad que creo que se ha perdido. Sí, Pepe era buena onda. Sí, pero era un tipo firme, pero buena onda. Tenía una cualidad igual que muchos de los otros. Sí. Te decían algo en broma, pero era serio. Era en serio. Y como eran personalidades, vos te quedabas, sí, pero estaban bromeando. Estaban bromeando. Y entonces eso me ocurrió, pues yo llego a Andrés y me dijeron que yo la verdad no necesito a nadie. ¿Serio? Sí, serio. Y entonces le digo, pues me sentí un poco mal, pues le digo, disculpe, me dieron mal el dato. Ahí nos vemos. Oh, hombre, venime. Y ya se tira la carcajada. Sí. Y ahí fue entendiendo que era Pepe estuvo como director un tiempo en Radio Sandino. Sí. Ahí me lo encontré yo. Era muy bueno también Pepe, muy versátil. Excelente, a mí yo le tengo un gran cariño. Animador número uno. Animador número uno. Entonces vos llegás a la hitera. No, Cachorra. Era la copia de la hit porque era el mismo rugido. Incluso. Ah, la hit era la misma, ¿verdad? Que tenía el mismo rugido. El mismo rugido. Entonces la Cachorra, la Pantera de la Juventud. Sí. Y la Cachorra era por el servicio militar, seguro, ¿no? Era para la gente del servicio militar, para los jóvenes. Ese era inglés nada más. Era solo en inglés, ¿verdad? Ahí no se ponía nunca un tema en español. Solo en inglés, la Cachorra. Inglés,
Y era esa emisora así se llamaba, ¿no? Sí, un día nos pasó una cosa muy, muy curiosa. En un programa de televisión Ajá. están hablando con unos pandilleros para darle un seguimiento, Sí. para ayudarlo. Y entonces ellos tienen la cachorra puesta. Ajá. Y entonces todo el mundo es hombre, todo carajo ya no fregaron. Sí. Ya ahorita están oyendo la cachorra. Era Imagínate. parte de la idea para reinsertarlos, como Sí. se ha hecho. Pues, con Pero mucha eran gente. pandillas inofensivas prácticamente en ese tiempo, no eran Sí. peligrosas. Sí, y las ofensivas se fueron volviendo inofensivas. Inofensivas, Porque se correcto. hizo un trabajo ahí. Ahí muy, estamos muy hablando de bonito. qué año, año 80 y ya finales de la década. Sí, ya 87, Sí. ya buscando los 90. Sí, porque yo recuerdo haberte visto aquí en Radio La Primerísima para el 87, que yo tuve una corta temporada también en la radio. Sí. Aquí yo te miraba, pero como había tanta gente, casi no nos cruzábamos. Sí, es que eran grupos y grupos. Eran enormes el cantidad de grupo la personas mañana que era trabajaban, grande. Ahí sí. estaba Paco Mejía, Sí. la Zulema, Solo me gustaba antes Juanita Blandón, Juanita Blandón, sí, Sí. era un equipo. Juan grandísimo. Hernández, Julio Rivas creo que ya estaba. Estaba Julio Rivas, sí, pues Sí. estaba Chavalo, Julio Rivas, Sí. recién venido. Sí, hombre, qué época tan bonita, ¿verdad? Entonces, ¿vos cuánto tiempo durás en La Cachorra? En la Cachorra estuve también unos 3 o 4 años. Y luego saltás para dónde? Luego voy a la Radio Sandino. ¿En qué? En el 90. Sí, ya en los 90. En los 90, correcto. Sí, ¿Ahí en qué la- vas a hacer en la Sandino? En la ¿Quién estaba Sandino- director? Chuno, otra vez, en la ¿no? Sandino estaba, no, y cuando llegué estaba Rodolfo Tapia Molina. Don Rodolfo por eso Tapia. llegué, hacía falta un lector de noticias. Le Ajá. faltaba el uno. Ah, entonces, de la época de don Rodolfo Tapia, que también en paz descanse, después asume Pepe. Sí. Cuando está Pepe, que yo llego también ahí a hacer un turno. Entonces, vos estuviste en la etapa de don En Rodolfo. la etapa de Rodolfo, él me contrató. Ajá. Y luego llegó este muchacho Rocha de Masaya, que hacía una revista, Ujú. y entonces me contrató. Y después estuve con Romerito en la Ah, noche. González. Sí, Eh, González. exacto. Rocha González. Que estuvo en La Voz de Nicaragua. Alejandro. No era Alejandro, era Alejandro. Sí, yo creo que era Alejandro. No. Era un tipo alto, bien. Sí, grande, fornido, pero, porque- pero no era él, hombre, no era él. Era el que dirigía Hablemos, ¿te acordás? En La Voz de Nicaragua. Que creo que a él se le quedó después ese programa Hablemos, lo estuvo haciendo en la radio ya de Carlos Guadamuz, después de La Voz de Nicaragua. Roberto González, Roberto González Rocha. Roberto Ese, González ese Rocha. es correcto. Que después de pelearse, digamos, o de separarse de radio ya, eso lo sé, porque fíjate que después yo no digo que lo reemplacé, sino que yo me quedé en el puesto de Hablemos, que era un programa chocho que no lo tocaba casi Era nadie. bueno, era no lo buenísimo. tocaba nadie. Y cuando Sí. se va Roberto González Rocha, disgustado de la radio ya, Guadamuz prueba a varios y me prueba a mí. Pero bueno, no es de mí que estamos hablando de vos. Entonces, vos llegás y trabajás con Roberto González Rocha también. Así es. Y entonces, Porque era una radiorevista y necesitaba un locutor, etcétera. necesitaba así que yo era Que era el una formato. especie de moderador, porque Sí. hacía una transición cuando él Sí. paraba en algo. Terminaba un comentario, vos leías las Sí. noticias, dabas la hora y presentabas la música. Sí, estuve en la noche con Romerito, Ajá. pero llegaba Eduardo así, Romero. llegaba rato. Ajá. Yo dentro de planta cuando se va el que hacía los 50 minutos con la juventud. 90 minutos con la 90 juventud. minutos, ahí estaba Sí. Minor. Dimas Vado. Sí, estaba- José Dimas Vado era el que hacía 90 minutos con la Sí, juventud entonces a va la 1 de la Dimas Vado tarde. Y hacen un casting y Sí. nadie logra dar el tono porque... Era súper arriba Dimas, ¿verdad? Sí, Dimas Vado. era bravo, animador. Sí, no, era bravo. tremendísimo, un gran amigo. Y entonces me hacen a mí la prueba Ajá. y la paso. Pues, me está bien, dice, así es la onda. Está Ok. bien. Ahí ya me quedo de planta porque antes solo estaba en programa. Solo estaba el programa nada más. Entonces ahí te quedás vos Ahí me quedo hasta que con el frente perdemos las elecciones. en Ahí 1990, ¿no? Así es, ahí nos Exacto. vamos ya. Y después de eso, ¿qué pasa? Después de de los eso 90. nos toca una época bastante dura. Me recuerdo que tenemos Sí. una transmisión en el Bambana y entonces nosotros con la Radio Sandino estábamos- Bambana Boat. Sí, había una transmisión de algo. Nosotros Ujú. estábamos acostumbrados con la Sandino que llegábamos, a veces no había un teléfono o algo y la gente decía, ve, cojan aquí, rompan y Sí. luego ahí lo dejan. Seguro, sí. Hombre. Entonces, acostumbrados a ese tipo de trato, vemos la gran diferencia cuando ya hemos perdido. Sí. Entonces llegamos al Bambana y no podemos, nos costó mucho transmitir, no había dónde Así- poner un cable, ningún apoyo. Ningún apoyo. O sea, de viaje ignorado. Sí. Para la gente que nos está viendo y escuchando en este 2025, en esa época que dice Fraxa, Francisco Javier Arauz, es cierto, había muchas casas que estaban abandonadas.
y las líneas telefónicas eran cables normal, común y corriente, teléfonos como este. Entonces vos podías perfectamente despegar de una pared un cable y la radio andaba a estos aparatos, así estos teléfonos, y te lo digo porque yo lo hice varias veces con los amigos técnicos. Desconectábamos de la pared alguna línea y ahí nos conectábamos y transmitíamos. Eso fue más o menos tu situación. Eso fue Sí. Entonces esa vez le dije yo estábamos con Lázaro Trejos y manejaba la móvil Martín García, Ajá. que ahí también lo conocí en La Cachorra. Era muy, muy buen amigo. Sí. Y entonces le digo, ya la cosa cambió, ¿viste? Sí, hombre, ya es otro tiempo. Y luego empezaron a cortarse los salarios. Cortaron los anuncios. Cortaron los anuncios. Todo. Ya el locutor no era exclusivo para una cosa, tenía que animar y hasta se tenía que buscar sus propios anuncios para pagarse. Fue una época horrible. Sí, entonces yo me retiré, pues, y otro grupo, porque ya hubo recorte de personal. O sea, ¿te retiraste de la radio? Sí, me retiré. Después de eso me retiré y me tocó después un tiempo duro por mi cuenta. ¿Cómo será de que estamos afligidos que yo solo me fui? Ajá. Como a los 2 meses me encontré a Nelson Reyes, que también estuvo aquí en Exactamente, aquí estuvo en Radio La Primerísima, un gran amigo también, Nelson Reyes de la Sultana de Granada. Sí, y tremendo elemento. El Bobo Cerrón, Triple A. de televisión y todo. Entonces me dice Nelson, Franza, vos te perdiste, me dice, vos tenés ahí un dinero, me dice, no te dieron tu liquidación ni nada. Oye. Pues no sabía, ¿qué hago? Andaba a hablar con la administración, güey. Ajá. Fui, hombre, y me dieron el dinero, fue una bendición, una buena cantidad. Después de 2 meses. La Sandino pagaba en dólares. Imagínate, eso te alivió un montón. No, fue una bendición. Que ni pensaba en eso. Sí, es decir, que lo que es pues, el cambio, a diferencia de otro que cuando fui a buscar mi seguro, muchas empresas de la época anterior no pagaron. No lo pagaban y la gente quedó desfavorecida totalmente. Y me lo quitaron, porque mes a mes me quitaban. Te lo quitaban y no lo enteraban al Seguro Social. No lo enteraban, que es una gran estos más bien me avisaron y ahí estaba mi dinero, ¿no? ¿Viste? Imagínate. Ahora, vos entonces te retirás definitivamente de la radio. Sí, me retiro y empiezo a hacer otras cosas. Trabajo, porque hubo pues un bloqueo. Y hay una cosa, yo le digo a la gente, hermano, la gente de radio somos los más expuestos. Sí. Si vos sos un albañil, vos podés decir cualquier cosa. Sí. Pero ¿cómo va a decir Omar García que no es una persona afín al gobierno si lo hemos oído? Sí, hombre. Entonces es un problema, ¿verdad? Porque a veces uno que está en la radio y la gente... No tenemos cobertura. No tenemos cobertura y como somos periodistas o somos comunicadores, a veces ni nos dan crédito. Así es, sí. No es que seamos los mártires, Fraxa, pero así es la vida, ¿verdad? No, entonces vos te retirás y buscás qué hacer, cómo sobrevivir. Sí, entonces estuve en el magisterio un tiempo. Ajá. Con mi conocimiento de matemáticas, conseguí una plaza para dar clases de física y matemática. Y entonces estuve ahí haciendo de todo. ¿Cuánto tiempo pasas sin hacer radio? Estuve tal vez bastante tiempo, de unos 3 o 4 años. Todo eso te dolía, seguro. Sí, anduve muy... golpeado. Sí, y no... Porque esto no es una cuestión de trabajo, ¿verdad? Es una cuestión de pasión que tiene uno. Sí, uno eso es lo bonito de este trabajo, que uno, si hay que hacerlo gratis, que lo hace, que es algo que nos gusta y encima nos pagan. Es que eso es. Sí. Vos decís, imagínate, vos comenzaste como un hobby en tu casa, chavalo, haciendo cositas en tu casa. Llegaste a trabajar prácticamente como un hobby, pero lo bonito es que este trabajo te gusta y te paga. Y ya quedar en una situación como en los años 90, quedó mucha gente después del cambio de gobierno, fue muy difícil. Sí. ¿Y cómo será esto de que uno lleva realmente en la sangre el gusto por el trabajo y la comunicación, que yo jamás pregunté cuánto me iban a pagar? Sí. Nunca, solo me dijeron solo preguntaba cuándo empiezo y ya dónde está. es. Nada más. Y eso es cierto, yo lo puedo corroborar, ya les digo, no es sobre mí la plática, pero sí me pasó cuando yo entré a La Voz de Nicaragua. Yo entré feliz ahí a la transmisión cuando estaba el monitoreo internacional, cuando no había cables, no había nada, era solamente parabólicas que privilegiaban los medios. Y Carlos Guadamuz más bien me preguntó cuánto quería ganar. ¿Y yo qué le iba a decir? Imagínate vos. Sí, son cosas que uno... Sí, uno no pensaba en eso. Por eso es que hay mucha gente que uno le ofrece un trabajo a alguien y lo primero que preguntan es cuánto le van a pagar. Sí, eso no se hace. Eso no se hace. No, ¿y a qué hora salen? No es a qué hora entran, sino a qué hora salen para salir en punto. Entonces, pasás desde el 90 hasta cuándo que volvés a la radio. Yo vuelvo a la radio ya buscando para el 2000, como el 98, 99. Chocho, casi 10 años fuera. Sí, estuve fuera un buen tiempo. ¿Y cómo se da ese regreso? Y entonces regresé con Radio El Pensamiento. Ajá. De don Alan Tefel Alba. Sí, porque cuando yo trabajaba en Asandino, Alan algunas veces me llamaba que le hiciera una grabación o algo. De anuncios, de publicidad, etcétera. Entonces, le hacía muchos documentales ese tiempo para
señor ahí de Costa Rica que daba cursos de superación personal y él grababa las cosas y todo eso. Entonces teníamos algún contacto. Entonces un día me llamó lo mismo, que alguien se había enfermado del noticiero, no estaba que se Y empiezan a buscarte. Y entonces yo empecé a trabajar en el noticiero de Alan. Okay. Y luego igual pasé a programas y todo. En Radio El Pensamiento. En Radio El Pensamiento. Y ahí seguiste. Ahí seguí y ya no he parado hasta ahora. Ya no has parado hasta ahora y te han llamado. Por ejemplo, estuviste en Radio Ya, en la nueva Radio Ya que administra Dennis Schwartz. Sí, así es. Eso fue gracias a mi hermano Alberto Mora. Alberto Mora. Alberto Mora un día lo fui a visitar ahí a su oficina. Lo encontré en la calle y me dijo, llegate y todo. Llegué y me encontré en la oficina y me dijo, ¿y dónde estás ahorita? Pues yo hacía un programa por mi cuenta allá en Masaya. Entonces haciendo así programitas, a veces el noticiero ahí con Alan. Me dice, ¿por qué no trabajas ahí? Porque nos fue un día fui y me dijeron que me iban a avisar y hasta hoy. Y está esperando el aviso. Y entonces él llamó a Dennis. Alguien ahí llamó a alguien ahí de los medios y entonces le dijo, ve, ahorita está Aquiles y después habló a Chuar y me dice que te está esperando, llame. ¿Crees que puedas empezarme? Claro. Y entonces, sí, hombre, claro que sí. Sí. Y así entró allá y él gentilmente me ayudó con los pasajes. Alberto, a quien le tengo mucho aprecio, no por eso, somos amigos de hace años. Hace mucho tiempo. Pero también pasajes eso vale. Te referís de Managua a Masaya. Sí. Que te fuiste a vivir a Masaya. Así es, yo pasé a Masaya. Y entonces, bueno, estuve incluso en Radio Ritmo, una radio que era de merengue nada más. ¿En Masaya? Sí. Ah, ok. Sí, porque había hubo muchas... aquí en Managua era aquí en Managua. Ritmo, sí, era aquí en Lindavista. Hubo varias radios que eran temáticas, ¿te acordás? De música salsa, de música viejita. Sí, y Radio Paz, que Radio era instrumental. Paz era instrumental nada más. Que a mí no me gustan las radios temáticas porque, digo yo, la gente no tiene el mood o el ambiente de estar escuchando o música clásica todo el día, o música rock o música salsa todo el día. Entonces uno va variando el ambiente. Pero bueno, pero existen esas posibilidades. Sí. ¿Verdad? Entonces ahora estás en Radio La Primerísima, en Somos Noticias, leyendo el noticiero, y ahí va mi pregunta. Yo siempre te conocí como un tipo animador, versátil. ¿Cómo es que vos lees noticias? Bueno, porque también desde niño yo leía noticias cuando empezaba a caminar. Y entonces cuando en la Nicaragua sí empecé con un noticiero. Exacto, montones de noticieros habían ahí. Sí, ahí me dijo, un día con Rama me llamó y me dice, veme si quiero pedirte algo, hacer caso a esta gente, si te dicen algo, pero no lo pongas en práctica, porque vos tenés una virtud, me dice, que quiero que la mantengas. Vos sos un tipo seguro. Sí. Vos puedes leer una cosa falsa, pero la decís bien. Vos tenés credibilidad. Sí, entonces me dice, mantenerlo, no perdás. No perdás eso. Ajá. Y entonces eso me ayudó bastante, que yo sí leo con seguridad, es decir, no vacilo. Es que se nota cuando alguien no sabe lo que está leyendo y transmite inseguridad al público. Esa es otra habilidad. Sí, entonces eso me llevó al mundo de la noticia. Ajá. Y estuve con la mayoría, pues, con Tapia Molina, con Rocha, con Romerito, que hacía un programa en la noche en la Sandino. Sí. Que era como una revistita en la noche. Era una revistita nocturna. Sí, él vivía por el Lindavista, ¿verdad? Sí. Una gran persona. Yo vivía por Monseñor Lescano, entonces ahí nos íbamos ahí se iba. Una gran persona, Romerito. No, también muy culto. Muy culto, sí, era un gran amigo. Yo platicaba bastante con él. Entonces vos has estado en noticieros de don Rodolfo Tapia Molina, de Romerito. ¿Qué otros noticieros has estado? Bueno, en los noticieros Revolución, que así se llamaban, creo, en La Voz de Nicaragua. Que era como una serie, así se llamaba. Sí, era los de la onda corta. Ajá. Y luego... Los noticieros de la Ya también estuviste, ¿no? Estuve, en Noches de Alarma y me tocó el noticiero de las 11 de la noche. Noches de Alarma, un segmento de la noche en radio, la nueva Radio Ya. Sí. Ahí estuviste. Y luego ya venís aquí. Sí, luego ya vengo para acá. En Radio La Primerísima. Sí. ¿Vos formaste familia? ¿Cuántos hijos tenés? Actualmente tengo 4. 2 y 2. 4. ¿Quiere decir que pensás tener más? Y no, porque más bien iba a hablar de los que tuve. Yo cerré ese capítulo. Ajá. Pero sí, en mi anterior matrimonio tengo 2 más que ya tienen mucho rato que están fuera. Ajá. Entonces, vos tenés 6 hijos en total. Así es. Ajá. Y tenés, o sea, con este matrimonio tenés 4. Tengo 4, sí. Okay. Que es donde ya cerré y ahí aterricé. Sí. Pues, esa es tu vida. ¿Hijos, varones, mujeres? 2 y 2 en este matrimonio y en el otro 1 y 1. ¿Les gusta? Me dio la suerte que me dio siempre pareja. Siempre pareja. ¿Y les gusta la comunicación a ellos o no tienen otra onda? No, tienen otra. Van por otra. Solo uno de ellos está estudiando periodismo de este último matrimonio. Y hay otro que de mi anterior matrimonio que
hizo programas de radio y todo en Chinandega. Pero actualmente se dedicó al mundo de las ventas y las computadoras y él ahí pasa tranquilo. ¿Y qué tal? ¿Le transmitiste tu pasión por la lectura, por la cultura general? Sí, a todos. Yo les planteo, o sea, los temas que hablamos es de eso. Si ustedes no saben nada, no van a poder ver ni una película, ni oír nada, porque van a quedar en serio, ¿verdad? Sí, ni siquiera los cómicos, los dibujos animados. Es increíble que la gente no sepa de literatura nacional, latinoamericana u universal. Ya no digamos, eso sería demasiado. ¿Cómo no va a saber la gente quiénes son los intelectuales que tenemos en América Latina, verdad? Sí, es una cosa muy sorprendente y entonces a los jóvenes hay que hacerle ese llamado, que son los que están un poquito... Suena un poquito feo que uno lo diga, ¿verdad, Fraxa? Pero es que hay que hacerlo, real, ¿no? Es real. Están de capa caída, es decir, no... Como que ahora que pueden leer más, yo ahora le dije, hombre... Con el teléfono celular. Si es sabido que iba a haber tantos libros, no los hubiera comprado. Sí, hombre, los exacto. Hubiera leído ahora. Imagínate si en esta época nosotros hubiéramos tenido acceso al teléfono celular. Sí, nosotros leíamos las tapas de los discos para tener alguna información. Para alguna información, exacto. Porque los discos, que eran estos discos grandes, que a mí siempre me gusta tener una mano para presentárselos, en las portadas de los discos, ahí aparece la información que tiene entonces uno como locutor, lo que hacíamos era decir aquí está de Rubén Blades y quienes participan, fulanito y sunatín, y eso le gustaba a la gente, que vos le brindaras información y que no dijeras nada más cómo se llamaba la canción. Y le gusta, yo oigo música y es triste que a veces el locutor ni siquiera presente el nombre. Sí, hombre, o no sepa quién actúa, cuándo grabaron el disco. Toda esa información debe ser importante para la gente, ¿verdad? Sí, es que es refrescante. A mí en lo personal me gusta y cualquiera quiere oír de lo que le gusta, quiere saber. Quiere saber un poquito más, ¿verdad? Entonces es muy, muy triste que solo pongas el disco y no digas nada. Entonces eso le recomendamos a la gente. Sí, yo siempre les recomiendo. Tienen que leer, hombre. Ahora lean en PDF. Mi colección de PDF anda por los 5,000 libros ahora. Imagínate. De hecho, hace poco me regalaron un libro en física, en físico, de física. Y entonces me he pasado 2 meses leyendo sobre los neutrinos y todo el cuento de la física cuántica. Está aceitando la maquinaria del cerebro. Es decir, yo no paro de leer nunca. ¿Y qué cosa te gusta de la lectura? ¿Qué temas? Bueno, a mí... ¿Novela, historia? A mí me gusta la filosofía. Yo soy fan de las teorías. De los estoicos, y de los peripatéticos y todo. Conozco muy bien toda la técnica y entonces... Me gusta mucho leer de eso y luego lo que caiga. Si no tengo nada que leer, vuelvo a releer otro libro. Lo volvés a releer. Sí. Chocho, qué bonito. Hay que hacer eso, hay que aficionarse por la lectura, hay que leer, hay que ver cine, hay que ver series de televisión, hay que ver novelas. Todo eso hay que verlo porque eso representa una gran cultura. Estamos en 2025, estás leyendo noticias en Radio La Primerísima, en Somos Noticias. ¿Estás bien? ¿Tenés alguna meta ahí cercana? ¿Qué pensás? Sí, me siento bien, me siento tranquilo. Yo he sido, como decía la canción de Autorretrato, he tenido la suerte que la vida, Dios o el universo, como le quieran llamar ahora, ha cumplido mis sueños. Yo lo veo en mi familia. Lo mío, tal vez lo malo fue que tuve sueños muy pequeños, pero todos se cumplieron. O sea, estás realizado. Así es. Yo quería trabajar... ¿Pero qué cosa que no tenés te gustaría? ¿O qué meta? Bueno, tal vez lo que tengo en mente ahorita es crearme un estudio gigante, aislado, donde pueda meterme ahí todo el día y componer cosas, crear cosas y entonces luego transmitirla pues, a través de las redes. ¿Crear en qué sentido? Crear historia, programas, hablar de una canción, hablar de pero siempre utilizando los medios para transmitirlo. Siempre utilizando los medios para transmitirlo. Y estás consciente que las herramientas están. Este mismo es una herramienta. Esto que estamos haciendo es una herramienta. Así es. Porque imagínate nosotros en ese tiempo hubiéramos tenido que ir a tocar la puerta para hacer un programa y lo estamos haciendo y ahora lo compartimos a través de las redes. Sí, el mundo ha cambiado y entonces esa es una de las metas que tengo. Puedes hacerlo. De crear el estudio. Sí, ya lo tengo en mente y tengo la certeza que va a ocurrir. Que lo vas a hacer, exacto. Sí. Bueno, pues Fraxa, no sé si querés comentar algo, si se me escapó alguna cosa, porque la idea de hacer estos podcasts, de platicar con nuestros amigos de los medios de comunicación es conocerlos un poquito más y entrar a la magia de la comunicación. No, muy bien, me parece excelente. ¿Se nos quedó algo? Sí, es un buen programa y en cuanto a que reiteraste un par de veces que aunque la entrevista es para mí hay que meterse, pues claro que hay que meterse, estamos interconectados. Exacto. No solo nosotros, toda la humanidad. Toda la humanidad. Lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces cuando tú hablas de algo en mí inmediatamente resuena. Y entonces cuando yo digo algo, igual como algunas veces dices, vea, así ocurrió, porque nosotros no somos una isla.
Si la humanidad en eso ha fallado, que andamos en pleitos y todo, cuando realmente cuando dañas a alguien, te estás dañando a vos mismo inmediatamente. Y si no, pruébenlo. Hablen bien de la gente, hombre, hablen bien de las personas, súmense a las cosas importantes, apoyen lo que puedan apoyar, vayan por lo positivo, porque hay gente que solo ve el vaso a la mitad vacía, y no es así. Yo le digo, cuando he estado afuera mucho rato, que incluso estuve en Panamá, porque fui a hacer un volado de Leobardo y estuve animando en unas radios de Panamá, me hicieron trabajo y todo, porque dijeron, hombre, esta animación aquí no la hemos visto. Y entonces, pero esa es otra historia, como diría Salarrué. Sí. Pero entonces es importante que se pongan las baterías, que tratemos de ver las cosas buenas, porque realmente ahí están las cosas buenas. Y no veamos solo la parte pues, de la falla. Yo le decía a esta gente cuando estaba afuera, en Nicaragua usted puede hacerse un profesional sin gastar un Córdoba. Eso es algo que no está ocurriendo en ningún lado. Sí. La salud es igual, la salud y educación son caras. Hay gente el que no tiene trabajo es porque no quiere, ¿verdad? No, o el que no estudia una carrera técnica que a los pocos meses te puede dar una herramienta para vivir, es porque no quiere realmente. No, y hay países donde estudiar es carísimo. Sí. Es decir, yo mismo hasta no para saqué, aprender barbería. Yo no saqué mi monografía por falta de dinero. Por falta de dinero. Y aquí te puedes graduar desde cero hasta el final. Sí. Y tu maestría y todo sin gastar ni un Córdoba. Exacto. Más que los pasajes después y tu Sí, comida. exacto. Eso es una bendición que a veces no valoramos. El INATEC tiene centenares de cursos de todo tipo, gratis. Casi y además te andan enamorando, porque allá por casa pasa, mire, tenemos... Estudie. Entonces yo le digo, estudien, aprovechen. Yo hubiera querido yo me vine a Managua por eso. Sí. Si no, yo jamás me habría venido de las Chinandega. capitales por eso son famosas, porque la gente de los pueblos se viene a la capital. Yo soy uno de ellos. Sí, nos teníamos esa ventaja. Sí. Y ahora estos le tienen y no la quieren aprovechar. Deben ponerle un poquito más de énfasis, muchachos, y aprovechar, porque eso es grande, saber es bonito. Y cuando uno sabe que hace las cosas mejor, y hasta gana más. Yo he entrado a muchos lugares en los años que estuve fuera, cuando he estado fuera de la radio, que he entrado al trabajo más pequeño, porque no hay trabajo que sea malo, el trabajo más pequeño, y he ascendido rápido. ¿Por qué? Porque por la cultura. En un lugar yo era el portero y un día hay un canadiense que el pobre no hablaba ni una sola palabra de español. Y entonces lo entrevisté y ya me dijo que tenía una cita con el jefe y le fui a avisar. Esa tarde me aumentaron. Me dice, ¿por qué no me dijo que usted sabía inglés? Sí, es que usted no me preguntó. Sí. Y entonces me dice, entonces vamos a hacer un trato, te voy a proponer un trato que trabajes menos y ganes más. Imagínate. Es decir, que las cosas el conocimiento te sirve, te abre puertas. El conocimiento es dinero. Sí. La buena actitud. Conseguí un buen empleo INATEC, porque el día que llevé mi currículum, venía una señora con un montón de libros y una cosa, y yo fui y le abrí la puerta porque la señora le ayudó a ponerlo. Ajá. Y entonces al final, cuando ya habían, dice, bueno, ya tenemos aquí, porque yo había hablado con este señor, dice, y él dice, ya lo habíamos elegido, así que y es mentira, no habíamos hablado nada. Ajá. Fue abrir la puerta. Sí. Decir que la generosidad paga. La cortesía. Eso es claro. Sí, hombre, la educación. La buena formación. Yo le digo también a los muchachos, porque no sé cómo hacen ustedes, yo me siento mal si paso y veo un ciego que no puede cruzar la calle. Yo podría ver para otro lado, pero no puedo. Sí. Me siento mal, es decir, tendría un día malo si yo veo que hay algo que hacer y no lo hago. Esos son los valores. Esos son los valores que hay que fomentar, porque también tienen valores agregados todo el tiempo. Sí, hombre, es increíble. Gracias, creo que tremenda conversación, Fraxa. Ojalá que busquemos otro tema, otro día para que platiquemos. Vamos a hablar de la música, porque yo también soy músico profesional, toco casi todos los instrumentos. ¿En serio? Sí, fui miembro de grupos en Chinandega. ¿En serio? ¿Qué instrumentos tocas? Yo toco guitarra, bajo, piano, acordeón, pero soy bajista profesional, que en eso toqué con varios grupos en Chinandega. ¿Y ahorita tienes instrumentos en tu casa? Ahorita siempre tengo una guitarra. ¿Siempre tienes una guitarra? Sí. Eso sí yo no lo sabía, fíjate. Sí. No, deberíamos hacer algo con música. Sí, podemos hacer para que hablemos también de los viejos. ¿Y qué música te gusta para tocar, ejecutar? A mí me gusta la música con contenido social. Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. Ahí voy a... ¿Y cantás un poco? Sí. Ah, ¿en serio? Sí, tengo canciones que he subido ahí de vez en cuando. Vamos a hacer algo entonces. ¿Viste? Ya tenemos otro tema. Perfecto. Bueno, gracias a ustedes que siempre están ahí pendientes de los trabajos que hacemos. Hoy platicamos con Francisco Javier Arauz, conocido como Fraxa en el medio artístico de la radio. Ya ves cuánta trayectoria, cuánta comunicación, pero principalmente yo me quedo con la cultura general que abre puerta. El conocimiento, como dice Fraxa, es dinero. Yo creo que eso sería una bonita frase para cerrar este podcast. Gracias por vernos a esta hora. No importa, usted elige la hora y los lugares donde nos puede ver.
cualquier lugar ahora encuentra los podcasts de Omar García en pocas palabras. Nos vemos en la próxima.